Dicen que, en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, se escucha un lamento desgarrador que recorre las aguas. ¡Ay, mis hijos! Ese grito no es solo un eco perdido en el viento, es el llamado de un alma atormentada, atrapada entre este mundo y el otro. Es la voz de la Llorona, una figura que lleva siglos aterrorizando y fascinando a quienes se cruzan en su camino. Pero ¿quién es realmente? ¿De dónde viene esta leyenda? Todo comienza hace siglos, en tiempos donde las creencias indígenas se mezclaban con el catolicismo que trajeron los conquistadores. En la antigua Tenochtitlán, la ciudad mexica, el río era más que un recurso natural. Era un símbolo de vida y muerte, un portal que conectaba el mundo de los vivos con el inframundo. Las aguas eran sagradas, y los dioses que habitaban en ellas, temidos y venerados a partes iguales. Entre esos dioses estaba Cihuacóatl, la mujer serpiente. Según las crónicas, era una figura dual, la madre protectora que ayudaba a traer nuevas vidas al mundo, y la mensajera de catástrofes, cuyo lamento anunciaba destrucción. Algunos relatos antiguos aseguran que su llanto se escuchó antes de la llegada de los españoles, un presagio de la caída del imperio mexica. Se decía que vagaba por los canales de Tenochtitlán al anochecer, gritando: «¡Hijitos míos! ¿A dónde los llevaré para que no se pierdan?». Su presencia era un recordatorio del sacrificio, un pilar central de la cosmovisión mexica. Los ríos, las montañas y los cielos estaban llenos de espíritus y dioses que podían bendecir o castigar, dependiendo del respeto que se les mostrara. La mujer serpiente era solo una de las muchas manifestaciones de lo sagrado, pero su dolor resonaba con una fuerza especial. Representaba la pérdida, el duelo de una madre que no puede proteger a sus hijos. Cuando los españoles llegaron y destruyeron Tenochtitlán, el lamento de Cihuacóatl pareció hacerse realidad. Las madres lloraban por sus hijos muertos en la guerra, por las familias separadas y por la identidad de un pueblo que estaba siendo despojado de su esencia. En este contexto de trauma colectivo, las historias de dioses y espíritus comenzaron a transformarse, adaptándose al nuevo orden. Con el paso del tiempo, la figura de Cihuacóatl se mezcló con las tradiciones católicas. La mujer protectora se convirtió en una madre humana, atrapada entre el pecado y la redención. Su llanto ya no solo anunciaba desgracias, era también un recordatorio del peso de la culpa y las consecuencias de nuestras acciones. Una de las versiones más conocidas de La Llorona habla de una mujer indígena hermosa que se enamoró de un conquistador español. Su amor era tan fuerte que dejó todo por él, pero su relación estaba destinada al fracaso. Aunque él le prometió matrimonio, pronto la abandonó para casarse con una mujer de su misma clase social. La traición fue devastadora, y la mujer, consumida por el dolor y la rabia, llevó a sus hijos al río y los arrojó al agua. Pero incluso después de su acto desesperado, el sufrimiento no terminó. Su grito desgarrador, «¡Ay, mis hijos!», no solo rompió la calma de la noche, sino que se convirtió en un eco que perduraría por generaciones. Desde entonces, su espíritu vaga sin descanso, buscando a sus hijos, llorando por el error que nunca podrá reparar. Para muchos, La Llorona es una advertencia, una historia que enseña a los niños a mantenerse alejados de los ríos y a los adultos a ser responsables de sus actos. Pero hay quienes creen que su origen es más profundo, una mezcla de las creencias mexicas y las tragedias humanas de la época colonial. El mito se extendió por toda América Latina, adaptándose a las culturas locales. En algunos lugares, se dice que La Llorona es una mujer rica que abandonó a sus hijos por vergüenza y fue castigada con un destino eterno de sufrimiento. En otros,
Es simplemente un espíritu vengativo que castiga a los hombres infieles. Lo que es constante es el llanto, el dolor y la tragedia que ella representa. A lo largo de los años, los testimonios han alimentado la leyenda, pero también han planteado preguntas inquietantes. ¿Es La Llorona solo un mito? ¿Una historia creada para explicar el sufrimiento humano? ¿O hay algo más real detrás de estas historias? La Llorona no solo vive en las páginas de los libros o en las historias que nos contaban de niños. Para muchos, ella es real. Testimonios de personas que afirman haberla visto o escuchado se cuentan por miles, y algunos de ellos son imposibles de ignorar. Una noche, en un pequeño pueblo cerca de un río, un hombre regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Era tarde, y el único sonido que lo acompañaba era el murmullo del agua. Pero de repente, un grito rompió el silencio. ¡Ay, mis hijos! El hombre se detuvo, paralizado por el miedo. Miró hacia el río y vio una figura blanca. Era una mujer, pero algo en ella no era humano. Sus pies no tocaban el suelo, y cuando intentó acercarse, desapareció en la niebla. Al día siguiente, los vecinos le dijeron que había tenido suerte de no acercarse más. Según la tradición, quien responde al llamado de La Llorona está condenado a sufrir la misma suerte que sus hijos. Historias como esta no son raras. En ciudades modernas, personas han reportado escuchar su llanto en parques o canales. En una de las grabaciones más impactantes, una cámara de seguridad captó una sombra moviéndose cerca de un río mientras se escucha un grito. Los expertos no han podido explicar el origen del sonido, pero no todos los encuentros son visuales. Una mujer en la Ciudad de México asegura que, una noche, mientras dormía, escuchó el llanto de una mujer en su sala. Pensó que era su hermana, pero cuando fue a buscarla, no encontró a nadie. Lo más inquietante fue que, al día siguiente, su hermana le contó que soñó con una mujer vestida de blanco que intentaba llevarse a su hijo. A lo largo de los años, los testimonios han alimentado la leyenda, pero también han planteado preguntas. ¿Es La Llorona una figura sobrenatural real? ¿O es solo nuestra mente jugando con nuestros miedos más profundos? Algunos psicólogos sugieren que el llanto que escuchamos en la noche podría ser un fenómeno auditivo natural, amplificado por la sugestión colectiva. Otros, sin embargo, creen que hay algo más, algo que no podemos explicar con la ciencia. La ciencia intenta desmitificarla, pero en lugares donde la tradición sigue viva, La Llorona es mucho más que un mito. Es una advertencia, una figura que recuerda a las madres proteger a sus hijos y a los niños no acercarse a los peligros del agua. Pero también es un recordatorio del peso de nuestras decisiones y cómo el pasado puede perseguirnos. Lo más impactante es que, sin importar el tiempo o el lugar, su historia sigue resonando. Ya sea como un espíritu real o como un reflejo de nuestra culpa colectiva, La Llorona nos confronta con una pregunta aterradora. ¿Qué harías si escucharas su lamento esta noche? Dicen que, si la escuchas de cerca, estás a salvo. Pero si su lamento suena distante, corre, porque La Llorona siempre está más cerca de lo que parece.